Bueno, sexto, esta es la segunda clase del área de naturales, ¿sí? En la primera clase estuvimos charlando por chat, ¿sí? Sobre las distintas mezclas, mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Cómo yo puedo a simple vista diferenciar una mezcla heterogénea de una mezcla homogénea, ¿sí? Sabemos que la heterogénea, cuando yo veo esa mezcla, puedo apreciar a simple vista qué es lo que tiene, ¿sí? En un vaso con arroz y fideos, yo veo dos componentes, el arroz y el fideo, heterogénea, ¿sí? En cambio, la homogénea, cuando yo veo esa mezcla, no puedo apreciar qué es lo que tiene, veo una sola cosa, ¿sí? Y bueno, y dentro de las mezclas homogéneas, ¿sí? También podemos clasificarlas a las mezclas de una sola fase. Una sola fase significa que yo cuando yo, por ejemplo, veo el alcohol, es homogéneo, pero también está conformado por otros elementos que no los veo a simple vista, que aún utilizando un microscopio tampoco lo puedo ver, ¿sí? El agua dulce, el agua salada, ¿sí? El agua son mezclas que son homogéneas y que se llaman una sola fase, ¿sí? Que yo no puedo ver qué otros componentes tienen ni aún, como decía en las fotocopias, si por ejemplo la niebla, si yo pongo una linterna, sí puedo ver cositas que me permiten a mí saber que tiene otros elementos, ¿sí? En estos no, solamente en un laboratorio, ¿sí? Después otros tipos de mezclas homogéneas son las aleaciones. ¿Qué decía el texto sobre las aleaciones? Las aleaciones son mezclas de metales. Para obtener un metal tuvieron que mezclar dos o más metales, fundirlos, ¿sí? Se pasa de estado sólido a estado líquido y esa nueva mezcla de metales forman una nueva con un nombre específico. Por ejemplo, el acero inoxidable, ¿sí? El tenedor, cuchillo, cucharita, cucharón, forman un nuevo metal, ¿sí? Es una aleación, tiene un nuevo nombre, acero inoxidable, pero está formado por varios metales, que al fundirlos se transforman en estado líquido cuando se mezclan y después pasan a estado sólido cuando se secan, se endurecen y forman un nuevo metal. Las monedas también, ¿sí? Están formadas por dos metales, es decir, que las monedas serían una aleación la más cercana que podemos tener, aparte de los tenedores, cuchillos o cucharas que tenemos habitualmente en nuestra casa, ¿sí? Cuando uno piensa en mezclas, ¿sí? La otra vez las mamás, algunas mamás compartieron sobre las mezclas que estaban, qué mezcla tenían cerca de sus casas, ¿no? Una mamá estaba preparando relleno de empanadas, una mezcla mandó ahí una foto. Otra mamá estaba preparando una tarta de jamón y queso y también lo mandó como una mezcla, ¿sí? Es decir, que estamos completamente atravesados en nuestro cotidiano vivir por mezclas. Voy a silenciar el celular. Ahí está. Bueno, me lo habían aconsejado, pero bueno, no lo puse antes. Bien, en la fotocopia de la clase 2, que tal vez la leyeron seguramente, habla de las soluciones, ¿sí? ¿Y qué son las soluciones? Las soluciones es algo que está formada por un solvente y un soluto, ¿sí? El solvente es el que se presenta en mayor cantidad y el soluto es el que se presenta en menor cantidad. Es decir, yo aquí tengo un vasito con agua, ¿sí? Y tengo un poquito de jugo. ¿Sí? A ver, ¿ven? Así. Y cuando yo hago esto, se transforma en una mezcla
¿sí? Homogénea, pero en este caso el solvente era el agua y el soluto era el jugo, ¿sí? El jugo que yo le agregué. Generalmente el agua es el que disuelve a muchos solutos, ¿sí? Por eso también se le llama que el agua es un solvente universal, porque es el componente que se puede disolver muchas más cosas, ¿sí? Algunas no, por ejemplo en el aceite, ¿sí? El aceite y el agua no se mezclan, no se disuelve el aceite en el agua. Pero si yo tuviera un poquito de aguarrás, ¿sí? O thinner, y mezclo el aceite con el aguarrás, ¿sí? Eso sí se mezcla, se hace todo una sola mezcla homogénea y sería que el solvente sería el aguarrás y el soluto sería el aceite, ¿sí? Entonces por eso cuando hablamos de soluciones siempre forman dos elementos, el solvente y el soluto. Y voy a poner acá que el agua es el solvente, se llama solvente universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua es el que permite disolver muchos solutos, ¿sí? Vuelvo a repetir, no todos, pero sí la gran mayoría. Perfecto, entonces lo que después de este videito van a hacer ustedes, ¿sí? Son las actividades que nos vamos a conectar por chat y van a hacer las actividades donde dice dibujen en sus carpetas un esquema que represente una mezcla de agua con detergente y otro que represente el agua salada teniendo en cuenta el modelo de partículas. Ese punto es el que van a hacer, ¿sí? Y para la próxima clase van a tener toda la clase 2 completa y nos vamos a volver a encontrar tal vez en un vivo o tal vez con uno de estos videitos y después vamos a hacer la interacción, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos mañana. Nos vemos, bueno, hoy o mañana. Yo lo estoy grabando hoy jueves, es decir, nos vemos mañana, pero seguramente que, bueno, estamos en contacto, ¿sí? Bueno, chau sexto.